Hola, ¿qué tal? Este video corresponde a la lista de reproducción de React con Firebase. Su link lo escribiré en la caja de comentarios. En el anterior video utilizamos la base de datos NoSQL de Firebase llamada Firestore para leer y eliminar documentos. En este video crearemos la lógica para crear y editar dichos documentos, de modo que al final tendremos la posibilidad de crear, leer, editar y eliminar datos. Si te interesa, vamos al código. Analizando nuestro proyecto terminado, podemos darnos cuenta que tanto al crear una frase nueva o actualizar una existente, tenemos un modal. La única diferencia entre ambos es que el modal que vamos a editar está previamente populado con su información correspondiente de frase. Podemos darnos cuenta que este componente es un elemento reutilizable, por lo tanto, para no reinventar la rueda, lo más conveniente es utilizar una dependencia npm llamada React Modal. Esta dependencia no es más que un componente de React que nos va a facilitar el trabajo. Se instala con este comando, así que vamos al proyecto. Estando en el proyecto, primero quiero mencionar que tengo algunos cambios, algunas clases, estilos que vamos a utilizar más adelante. Abrimos la terminal y escribimos el comando para instalarlo, npm install react app. Mientras eso se realiza, revisemos la documentación. Analizando brevemente su documentación podemos ver que esto es un componente de React con muchos props, de los cuales los que nos van a interesar para este ejemplo sencillo es el prop isOpen, que me dirá si está abierto o no este modal, y cómo customizar con el prop style. Voy a ir a npm y buscaré la misma dependencia porque aquí hay un ejemplo sencillo que voy a copiar. Voy a copiar esto aquí. Voy a ir a mi proyecto y en componentes voy a crear un nuevo archivo llamado modal.js. Lo primero que voy a hacer es pegar lo que acabo de copiar. Esto aquí no lo voy a necesitar. Y como tú puedes ver, estos son los estilos que voy a añadir. Añadiré otros más como el color de fondo, background color. Le voy a dar un color de C56183. Además no quiero tener un borde, por lo tanto voy a poner border none. Y finalmente voy a tener un box shadow. Ese box shadow va a ser de 5 píxeles, 5 píxeles, 10 píxeles y de color negro. Muy bien. Voy a exportar el componente, por lo tanto utilizo export cons y el nombre va a ser modal. Es un componente funcional de tipo flecha que va a aceptar algunos props. El primer prop que va a aceptar es una frase, que es un objeto con atributos de autor y cita. Si estamos utilizando este modal para editar, este va a ser un objeto cuyas propiedades cita y autor están llenos. Si vamos a crear, las propiedades de cita o autor van a ser vacías. Va a recibir un prop llamado modo de edición o de creación y otro prop llamado isVisible que determinará si ese modal es visible o no. Vamos a tener que crear y editar elementos, documentos, por lo tanto voy a utilizar el hook useState. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer aquí será utilizar el estado para manejar el autor y la cita, ya sea que estos estén nuevos o se tengan que editar. Primero voy a destructurar la frase que me viene de este prop, por lo tanto aquí voy a poner quote y de ese quote quiero estructurar el ID, el autor y la cita. Como había dicho, quiero almacenar en estado el nuevo autor y la función para setear el nuevo autor utilizo useState y el valor inicial, si es que por ejemplo estamos actualizando, va a ser author, y si por ejemplo es un objeto nuevo va a ser esto vacío. Y lo mismo quiero hacer con cita, new site, set new site y el valor inicial va a ser site. Recordemos que este modal recibe una frase. Si es que estamos editando, esta frase va a tener un objeto con las propiedades autor y cita llenos, si no, va a recibir un objeto con las propiedades autor y citas como string vacíos. Aquí los estamos inicializando. Para mantener el modal abierto o cerrado, lo manejamos también con el estado. Voy a declarar una variable llamada isOpen y la función para cambiar ese estado, setIsOpen. Voy a utilizar useState y puedo ponerle aquí false o quiero ponerle true. Pero como valor inicial yo quiero darle el valor isVisible.
Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a retornar el JSX de este componente. Por lo tanto, yo voy a decir return, abro paréntesis y lo primero que pongo es React Modal. Cierro y tengo algo como esto. Entonces, dentro de este modal lo que yo quiero es llenar un formulario. Por lo tanto, voy a poner form. Muy bien. Y este formulario le voy a dar una clase. Voy a poner class name modal y quiero que cuando se le haga submit a este formulario se ejecute una función llamada handle submit, que por el momento la vamos a crear aquí. Handle submit va a tener un evento, el cual simplemente vamos a poner event.preventDefault para que no se recargue de nuevo la página. Muy bien. Dentro de este modal, algo que se me había olvidado es añadir la propiedad isOpen. Recordemos, para saber si está abierto o no, lo mantengo con el estado isOpen. Y además quiero setear los estilos. Habíamos destinado los estilos con custom style, así que lo pongo ahí. Este form lo primero que va a tener es el botón de cerrar, así que voy a abrir y voy a poner button. Aquí le voy a poner una X. Voy a ponerle una clase que se llame close button. Y además voy a ponerle un botón, perdón, una acción, on click. ¿Qué quiero que se haga en on click? Voy a hacer una función llamada close modal. Voy a copiar esto y por el momento simplemente lo voy a crear acá. Const close modal. Asimismo, es una función que por el momento lo único que hará es cambiar el valor de setIsOpen a false. Muy bien. Sigamos. Después de este botón de cerrar vamos a tener un input. Lo cerramos y lo primero que tenemos que decir es que es de tipo texto, que va a tener un valor y ese valor va a estar asociado a new author y además va a tener un placeholder que va a decir aquí author en caso de que esté vacío y necesite agregar un nuevo autor. Si tengo un documento lleno, simplemente no aparecerá esto. Voy a destinar una función onChange. Esta es la forma más apropiada de manipular los cambios que existen sobre este input. Y le voy a asociar una función que llamaré handleAuthorChange. Es decir, cuando yo cambie el valor del input de author, voy a poner aquí handleAuthorChange. Esto es lo que recibe, es un evento. Y yo digo, cuando esto lo cambie manualmente en el input, yo digo, cambia por favor también setNewAuthor por el valor que existe en el target, es decir, en el div, en este caso sería en el input, pero el valor que ahora tiene. Y así los cambio dinámicamente. Esto quiero hacerlo tanto para el autor como para la cita, así que aquí nomás dupliqué la línea, aquí pongo site y aquí pongo setNewSite. La cita, como es larga, no va a ser un input, sino será un text area. Ese text area también se cierra automáticamente. Y lo que le voy a decir es que sea de tipo texto, que tenga el valor de new site, que tenga el placeholder de cita y que cuando cambie ese valor dispare la función handleSiteChange. Ok, aquí le he puesto una A, no debería existir acá ni tampoco acá. Perfecto. Ahora, finalmente tenemos el input y el text area y debemos tener un botón de tipo submit, pero ese botón debe ser de acuerdo al tipo o al modo que estoy utilizando. Si el modo es de edición, es decir, si el modo es igual a edit, aquí utilizo una operación ternaria, yo digo que lo que me devuelva es un botón. Muy bien. Y lo que quiero es actualizar esta frase. Por otro lado, si no quiero, por eso pongo dos puntos, voy a ponerlos aquí los dos puntos. Si no quiero editar y quiero crear, aquí voy a poner create quote. Ambos botones son de tipo submit. Y ambos botones tienen una clase. Voy a poner aquí class name. Y voy a poner edit button. Sin embargo, el segundo botón es create button.
Cuando se presione se ejecuta el onSubmit, que es el handle submit, que habíamos dicho que por ahora simplemente hace esto. Vamos a hacer algo más. Aquí voy a poner, si el modo, recordemos que recibimos un modo por prop, si el modo es igual a edit, voy a decir que se ejecute una función llamada updateQuote. Caso contrario, yo quiero que se ejecute una función llamada createQuote. Y luego, al terminar de actualizar o crear una nueva frase, yo quiero cerrar ese modal. Entonces voy a poner aquí close modal. Muy bien, tanto create como updateQuote no los hemos creado, los vamos a crear aquí abajo. Voy a poner createQuote. Es una función que la voy a hacer asíncrona, por lo tanto utilizo async. Muy bien, para crear una, primero tengo que ir a la referencia de la base de datos, entonces pongo db.collection. No hemos importado la base de datos, eso es algo muy importante, entonces ponemos import from, recordemos, nos vamos a Firebase config, y lo que podemos importar de ahí es el project Firestore. Le vamos a dar un alias de db. Una vez teniendo eso, ya podemos acceder a esa base de datos. Nos vamos a ir a la colección, recordemos que tenía la colección un nombre de quotes, y ponemos añadir con el comando add. ¿Y qué es lo que vamos a añadir? Vamos a añadir un autor. Ya sabemos que eso se encuentra almacenado en esta variable new author, y una cita con new site. Perfecto, esto aquí es una operación asíncrona, así que le vamos a poner await, y es lo único que deberíamos hacer. Algo parecido sucede con updateQuote para actualizar la frase. Nos vamos acá, pero en lugar de add vamos a borrar esto aquí. Nos vamos primero a la referencia del ID, por eso ponemos doc. Aquí ponemos ID, ese ID lo obtenemos destructurando como habíamos visto acá. Doc ID. Y una vez, para actualizar, lo que yo puedo hacer es poner set. Ahí cambio las propiedades de author por new author, si es que lo he modificado. Y la otra era site por new site. De este modo ya yo tengo cómo actualizar y crear una nueva frase. ¿Qué será lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir este componente modal tanto al contenedor para crear una nueva frase y al quote para editar dicha frase. Antes de incluir el modal en los componentes del contenedor y el componente quote, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que esto no debería llamarse modal, sino React Modal, de modo que tenga concordancia con el componente que escribimos en nuestro código JSX. La segunda es que utilizamos operaciones asíncronas, donde lo adecuado es utilizarlos bajo un try catch, por si existe algún error. Una vez dicho eso, nos vamos al contenedor, donde lo único que he hecho es importar useState, porque vamos a manipular el estado a nivel del componente, y además he importado el modal que creamos. Lo primero que crearé debajo de acá será el estado para manipular la visibilidad de este modal. Por lo tanto, pongo isVisible y setIsVisible utilizando el hook useState. El valor inicial para isVisible va a ser false. Esto me sirve para renderizar el componente si es que, voy a borrar esto que todavía no he explicado, si es que es visible. De este modo yo digo, si es visible, es decir, si esta variable es true, por favor renderice el componente modal. Como ya sabíamos, modal tiene algunos props, entre ellos quote, mode y isVisible. Bien, entonces vamos por cada uno de ellos. Como esto es a nivel del contenedor, yo quiero que aquí se renderice el modal de creación, por eso pongo create. Vamos a pasarle el isVisible junto con el isVisible de el estado del componente, y finalmente le debemos pasar una frase, quote. Como se supone que esto es para crear en modo de creación, debería ser un objeto con sus propiedades con strings vacíos. Entonces vamos a hacer esto, new quote, abrimos llaves, ponemos tanto la propiedad de autor como la propiedad de cita como vacías. Entonces la frase que le pasamos es new quote. Muy bien,
Para manipular la visibilidad, yo crearé una función llamada showModal. Y esa función lo único que hará es poner setIsVisible to true. De modo que al presionar Add Button, al darle clic, por eso pongo onClick, yo ejecuto esa función showModal. Yo quiero modificar esta propiedad isVisible desde el componente hijo para hacerla falsa. Eso no es posible hacerlo desde un componente, modificar la propiedad de un componente padre desde un componente hijo directamente. Por lo tanto, lo que se hace es hacer una función que manipule el estado en el componente padre y esa función pasarla como prop al componente hijo. Dicho de otro modo, se le hace lo siguiente. Vamos a hacer una función llamada hideModal que lo único que hace es mandar esa propiedad como falso. Y esa función se la voy a pasar como prop. hideModal es igual a hideModal. De ese modo, en el modal, yo voy a tener una función llamada hideModal que lo único que hará es que modifica esa propiedad de visibilidad en el componente padre. De modo que aquí lo único que hago es invocarla. Muy bien, ya tenemos eso, guardamos. Ahora, si nos vamos a la aplicación, vamos a la terminal, vamos a ver que tenemos lo siguiente. Al pulsar esto, tengo un modal vacío que yo puedo llenar. Vamos a poner nuevo autor y nueva cita. Al darle crear, como ya la lógica para crear está hecha, se me debería crear y como ustedes pueden ver, aparece aquí. No aparece en orden porque no los retorno por orden. Podría ser un campo de fecha o de hora de creación para retornarlo según ese campo, pero no he hecho nada. Lo voy a borrar otra vez. Ok. Ahora ya lo tenemos para crear. Ahora vamos a editar. Si nos vamos al componente quote, tenemos que hacer algunas cosas. Lo primero que todo es importar ese modal, que ya lo he hecho, y vamos a crear una función llamada showModal. Bueno, al igual que el contenedor, voy a tener que utilizar estas funciones. Las voy a copiar y las voy a pegar. Asimismo, para manipular la visibilidad del componente. Entonces, asimismo, voy a crear aquí una función onClick que me muestre ese modal. Y asimismo, debajo de esto, voy a decir que si es visible, por favor, renderízame un modal. Ese modal va a tener algunos props. Primero va a recibir una frase y esa frase es la misma frase que recibe como prop esto mismo. Entonces quote es igual a quote. Va a tener un modo. Este va a ser un modo de edición porque vamos a actualizar esta frase que ya existe. Va a tener una visibilidad que lo pasamos con el prop isVisible. Y al igual que en el ejemplo anterior, vamos a pasar una función llamada hideModal desde el componente padre al componente hijo, de modo que el componente hijo la ejecute y cambie la visibilidad del componente padre. Entonces aquí vamos a poner hideModal es igual a hideModal. Muy bien, teniendo en cuenta eso y que que la función para actualizar o crear ya están hechas, vamos a nuestra aplicación y si ponemos edit, ustedes pueden ver que se popula con la información que yo tengo. Cerremos esto, vamos a esta frase de acá, vamos a editarla, solo sé que no sé nada, vamos a poner solo sé, actualizamos y lo tenemos ahí. Si quiero editarlo otra vez, solo sé que nada sé, voy a poner esto con mayúscula y vamos a actualizarlo. Como ustedes pueden ver, se actualizó. Entonces, si nosotros vamos a la consola de Firebase, console.firebase, y vamos a los proyectos, el proyecto es React Firestore, tendríamos que contar con estos cambios. Entonces vamos acá, vamos a Cloud Firestore, y si vamos, tenemos estos documentos, como podemos ver, ya están actualizados. Entonces eso sería la forma en cómo poder crear, leer, actualizar y eliminar documentos utilizando Firestore y React. Espero te haya gustado el video, gracias por verlo.